Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por lo que pudieron vivir las damas ayer. Precioso tiempo donde estuvieron, diferentes talleres, aprendiendo diferentes cosas. Gracias a cada una de las maestras. Y gloria a Dios por ese tiempo tan lindo. Tengo una hermosa gotera delante mío. Si logran no prestarle atención, va a ser bueno para todos. En esta mañana quiero hablarles de algo que obviamente el Señor nos está hablando desde que comenzó la reunión, porque este mensaje tiene que ver con aquellos que tienen su corazón quebrantado o tienen su corazón o se encuentran cansados ahora o en algún momento lo estuvieron. Y es un mensaje que también va a ser muy útil para si el día de mañana te encontrás sin fuerzas, sin ánimo, sin ganas de seguir adelante. Y antes de que oremos por el mensaje, quiero invitarte a leer un salmo que ya te vas a dar cuenta por qué te digo que Dios nos está hablando que comenzamos. Es el Salmo 23. Y el Salmo 23 dice lo siguiente: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Este salmo, y como toda la Biblia, no promete una vida sin problemas, pero sí asegura la presencia fiel y constante de Dios con nosotros en todo momento. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana que podemos estar en tu casa honrándote, adorándote, exaltando tu nombre. Señor, y ahora queremos meditar en tu palabra y rogamos que el Espíritu Santo nos auxilie, Dios, para que nuestra mente se abra, para que nuestro entendimiento sea iluminado por tu palabra, para que tu palabra pueda penetrar lo más profundo dentro de nuestro corazón y producir frutos de paz, frutos de consuelo, frutos de ánimo. Que en esta mañana, por el poder de tu Espíritu, Dios, todos seamos impactados por tu palabra y se cumpla el propósito para el cual la estás enviando. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Es un salmo precioso, ¿verdad? Es un salmo que, como te decía al principio, no dice que no nos van a pasar, no vamos a tener momentos difíciles, pero sí dice que pasando por momentos difíciles, Dios va a estar presente con nosotros, ayudándonos y sosteniendo. Ahora, una de las cosas interesantes es que en la Biblia y principalmente en el Nuevo Testamento y en las palabras de Jesús, Jesús no se presenta solamente como un buen maestro o un buen líder, sino que Jesús se presenta también como nuestro buen pastor. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, por ejemplo, Jesús dijo: yo soy, ¿qué? El buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio. ¿Por quiénes? Las ovejas. Y el versículo 14 de ese mismo capítulo 10 dice también, una vez más Jesús: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Salmo 23 inspira confianza en la figura de ese pastor que acompaña a la oveja en los momentos más difíciles,
Jesús ahora se presenta a él diciendo, yo soy el buen pastor. Sin duda que Jesús tenía en mente el Salmo 23 y tantos otros salmos y tantas otras enseñanzas de la palabra. Y él ahora nos revela a nosotros, bien, yo soy el buen pastor. Yo soy el que cuida de las ovejas, el que da su vida por las ovejas, el que conoce a las ovejas y el que las lleva a pastos tiernos, a aguas de reposo tranquilas, para que beban, para que coman, para que estén bien. Yo soy el buen pastor. Amados, en esta mañana, eso es lo que quiero decirte. Jesús te conoce por tu nombre, se acerca con ternura y guía nuestras vidas para llevarnos a buenos pastos. Él es nuestro buen pastor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Dice, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto ¿a quién? A su pastor, al guardián de sus almas. Hebreos 13, capítulo 13, verso 20 dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, ¿y cómo lo llama? El gran pastor de las ovejas. Entonces, en todo el Nuevo Testamento, en todo encontramos esta misma enseñanza. El Salmo 23 nos habla de que Dios es nuestro pastor y ahora en el Nuevo Testamento se nos revela Jesús, quien es Dios. En Él encontramos al buen pastor para nuestras almas. Amén. Una de las cosas maravillosas es que Dios ya en el Antiguo Testamento había prometido que llegaría ese día donde Cristo vendría a presentarse como el buen pastor de sus ovejas. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 23, dice, sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será, ¿lo qué? Su pastor. Obviamente que cuando Dios habla de David, está hablando no de la persona de David, quien ya está muerta, sino que habla de la descendencia de David. Y la descendencia de David, el descendiente de David, que cumple con la función de ser el pastor de las ovejas de Dios, es nada más y nada menos que Jesús. Amén. Y no solamente eso, no solamente Jesús cumple con esa promesa de ser nuestro pastor, ese siervo fiel que cuida, que sana, que guía, sino que además Él lo hará hoy, mañana y por siempre. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Pues el Cordero que está en el trono será, ¿lo qué? Su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Él nos cuida hoy y nos cuidará por siempre. Entonces, cuando tenemos nuestro corazón quebrado, cuando nos encontramos desanimados o sin fuerza, sin duda que el Salmo 23 viene a nuestra mente y sin duda que lo repetimos y lo leemos y lo tenemos escrito en algún lado y es un salmo que nos anima y nos fortalece mucho. Dios es mi pastor. Amén. Y el de muchos de nosotros, por no decir todos. Ahora, el Salmo 23 apunta a una persona. El Salmo 23 apunta a Jesús. Jesús es nuestro buen pastor. Él es quien demostró su amor por nosotros al entregar su vida en la cruz. Él es el que nos conoce, el que nos cuida, el que nos guía, el que nos protege. Y todos los que hemos abrazado a Cristo por medio de la fe, podemos tener esta esperanza, podemos tener esta relación que nos bendice tanto. Jesús es mi buen pastor. A veces ponemos nuestra esperanza en las personas y las personas son limitadas. Pero cuando miramos a Cristo, aquel que es Dios, aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel a quien se le ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra, a quien que le pertenece todo lo que existe y todo lo que existe, existe porque Él lo sustenta. Entonces, cuando miramos a Él, nuestra confianza, nuestra seguridad se
se multiplica, crece. ¿Por qué? Porque Él es nuestro buen pastor. Una de las cosas hermosas de ese Salmo 23, mucho de lo que leímos son promesas preciosas. Ahora, cuando lo miramos a la luz de esta revelación, nos damos cuenta que Jesús cumple cada una de las cosas que estuvimos leyendo en ese Salmo. Por ejemplo, en el primer versículo que decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 19, hablando de Jesús, dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Aquellas palabras del Salmo, Jehová mi pastor, nada me faltará, se cumplen en la persona de Jesús. A través de Jesús fluye la gracia de Dios sobre nuestras vidas. A través de Jesús fluye todo lo que necesitamos. Y no estoy hablando de lo material solamente, estoy hablando también de lo emocional, estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de lo intelectual. Todo lo que necesitamos como seres humanos, todo fluye a través de la persona de Jesús y fluye en abundancia para todos los que hemos creído en Él. Amén. Nada me faltará en Cristo Jesús, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo, de ahí fluye la bendición de Dios. Recibimos la bendición de Dios a través de Cristo Jesús. El versículo 3 del Salmo decía, me guía por sendas de justicia. Y en Juan capítulo 16, versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá. ¿Cuándo? En el futuro. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva hacia ¿dónde? A la vida. En aquel salmo el salmista decía que la justicia de Dios, que Dios lo guiaría por sendas de justicia. Y hoy sabemos que es Cristo. Y hoy sabemos que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos lleva a esos caminos de justicia. Amén. Dice el versículo 4 del Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temeremos mal alguno? Porque tú estarás conmigo. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, Jesús dijo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Así como el salmista se encontraba fuerzas en medio de la aflicción, en medio del valle de sombra y de muerte, porque Dios estaba con él. Así nosotros hoy podemos mirar cada momento de nuestras vidas, los buenos y los malos, los alegres y los tristes, sabiendo que en todo momento Jesús ha estado, está y seguirá estando con nosotros. Hebreos 13:5 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré. Y qué interesante lo que dice ahora, jamás te abandonaré. Jamás seremos abandonados por Dios. Otra de las cosas que dice ese salmo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y esta palabra para las ovejas, la vara, el cayado, significaban elementos de protección frente a los enemigos, significaban elementos por los cuales eran rescatadas las ovejas cuando caían en algún lugar y ahí el pastor no llegaba y con la vara y el cayado las rescataba, pero también significaban elementos de dirección, de guía.
Cuando la oveja se desviaba, se descarriaba del camino, bueno, un toquecito, un golpecito, o un levantar en el alto como símbolo de amenaza, y bueno, y allí la oveja se encaminaba nuevamente. Y Dios, que nos ama, en su amor y en su misericordia, quien nos ha dado al Espíritu Santo para guiarnos por el camino correcto, quien está con nosotros en todo momento y no nos desampara. Cuando ve que tomamos decisiones que no son las mejores ni las más acertadas, no nos castiga con juicio y condenación, sino que como un padre que nos ama, nos disciplina. Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. La vara, el cayado, también en las manos de Jesús es un elemento no de dolor, no de traer destrucción a nuestras vidas, es un elemento para disciplinarnos, para enderezar nuestros pasos. Los que somos padres sabemos que cuando nos toca disciplinar a un hijo, a veces nos duele más a nosotros que a él, ¿verdad? Pero sabemos que la disciplina es necesaria para corregir su camino, para que no siga por veredas torcidas que después lo van a llevar a un mal lugar. Dios, en su amor y en su misericordia, está con nosotros siempre. Nos sostiene, nos protege y nos ayuda a través también de su disciplina a caminar por la senda de justicia. Otra de las cosas que decía que el Salmo, en el versículo 6, moraré en la casa del Señor. Y amados, esto es una preciosa promesa. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo dice, luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Amados, esta hermosa promesa de Dios. Nuestra vida no va a terminar con la muerte. Hay una existencia eterna después de la muerte. Y en Cristo tenemos esta promesa. La viviremos con Él allí en los cielos. Amén. Gloria a Dios por eso. Es maravillosa esa imagen de Cristo diciendo, voy a prepararles lugar. No puedo imaginarme qué significa realmente, pero si Cristo dijo voy a preparar, eso ya me da la idea de que algo bueno hay esperándonos. Y sabemos que no solamente dijo voy a prepararles, sino que en el momento oportuno Él va a venir a buscarnos para llevarnos con Él, como decía Pablo a los tesalonicenses. Así que como el salmista decía, Dios, vos sos mi buen pastor, vos estás conmigo siempre y yo anhelo solo una cosa, estar delante de tu presencia, morar en tu casa por siempre. Nosotros disfrutamos también de eso a través de Cristo. Cristo es nuestro buen pastor, Él es el que nos sostiene, el que nos ayuda. A través de Cristo experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, pero hay algo más. Esa promesa de que un día estaremos en el cielo, de que le veremos a Él cara a cara, de que caminaremos por aquella ciudad maravillosa donde Dios mora y donde su gloria será la que alumbrará todo. Hacia ahí vamos. Así que como el salmista también nosotros podemos decir, Dios, moraré en tu casa por largo tiempo. Amén. Así que mirando el Salmo 23, no se trata solamente de palabras que se repiten. El salmista decía, Jehová es mi pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ahí tenemos una unión de palabras. Esto es más que palabras. Todo lo que Jesús ha prometido es un cumplimiento de cada una de las cosas que están anunciadas en el Salmo 23. Jesús es nuestro
buen pastor, Jesús es el que está con nosotros en todo momento, Jesús es el que nos guía, el que nos cuida, el que nos fortalece, el que nos ayuda y el que nos ha llamado a estar con Él por la eternidad allí en el cielo. No hay otro que nos pueda dar todas esas promesas, solamente Cristo. Amén. Entonces, pensando en esto, recordar también lo que Jesús dijo en cuanto a que Él, como el buen pastor, da su vida por las ovejas. En Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármela. Amados, esta faceta de Jesús como pastor apunta directamente a una gran necesidad que todos los hombres tenemos, que es la necesidad de ser salvados, la necesidad de ser rescatados. El pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de un hombre y ese pecado se extendió a todos los hombres. Y hoy en día ese pecado que está en el corazón de todos los hombres nos aleja y nos separa de Dios. Muchas veces tomamos conciencia de esto y queremos hacer cosas para tratar de resistir esa inclinación natural a la rebeldía y a la desobediencia con Dios. Pero en algún punto nos damos cuenta, no puedo. No soy tan fuerte como creía. No puedo resistir las tentaciones, no puedo resistir el arrastre del mundo, no puedo resistir estas cosas. Ahora Dios, en lugar de darnos la espalda, porque nos ama, envió a su Hijo para que Jesús, siendo Dios y siendo hombre, en su cuerpo y después de una vida sin pecado, sufriera el castigo de nuestros pecados. ¿En dónde? En la cruz. Y lo hizo para que de esa manera, a través de la fe en Él, podamos ser rescatados de un camino de muerte, de un destino de muerte, ser rescatados a un camino de vida y a un destino de vida eterna con Dios. Esa oportunidad sigue vigente hoy. Esa oportunidad sigue vigente para todos los que pueden creer en Jesús y confiar en Él como el Salvador de sus vidas. ¿Qué es lo que me separa de ese punto donde Jesús se convierte en el pastor de mi vida? Tu fe. Si crees en Él, podés decirle, Jesús, salvame. Y a partir de ese momento, Dios va a obrar un milagro en tu vida. Vas a pasar a ser parte de la familia de Dios. Y todo esto que hemos leído del Salmo 23 va a ser una realidad para vos. Amén. Entonces, quiero concluir en esta mañana este mensaje. Como te dije al principio, y sé que como iglesia muchos de nosotros hemos tenido una semana difícil, hemos pasado por momentos difíciles, algunos los están atravesando y esto afecta nuestro ánimo. No somos personas que no tienen sentimientos y que no se ven afectados por las circunstancias de la vida. Obviamente nos afecta. Ahora, en esta mañana he querido traerte un mensaje. Si estás en ese punto donde te sentís dolido, donde te sentís desanimado, donde te sentís quebrado por dentro, he querido traerte un mensaje. Hay un pastor que cuida de tu vida. Hay un pastor que cuida de tu alma. Hay un pastor que te ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por vos y que ahora está dispuesto a seguir mostrando su amor y su misericordia
a través de ese cuidado tierno, atento, gentil sobre tu vida. ¿Quién es ese pastor? No soy yo. No llego a la altura de todo eso. Ese pastor es Jesús. Jesús es quien es tu buen pastor. Y hoy, si te sentías abandonado, si te sentías solo, tenés que mirar a Él. Sos oveja de su prado, sos la persona por la que Él dio su vida en la cruz. Y Él, como el buen pastor, quiere mostrar su cuidado y su bondad sobre ti. En ese capítulo 10, Jesús se compara con los asalariados, personas que son contratadas para cuidar ovejas. Y dice, el asalariado no le interesa tanto las ovejas, le interesa su sueldo. Entonces, cuando viene el peligro, cuando hay que comprometerse con las ovejas, deja el pozo, diríamos nosotros, ¿verdad? Pero Jesús hace esa comparación para mostrarnos. Él no es un asalariado. Él no es alguien que va a dejar el pozo cuando más lo necesitamos. Él es el buen pastor. Y no se trata solamente de que Jesús lo diga, sino se trata de que Jesús lo demostró. ¿Cómo? Dando su vida en la cruz. Así que si Él nos ama tanto como para llegar a ese punto, podemos descansar, podemos confiar, podemos refugiarnos en su amor, porque será suficiente para seguir cuidando de cada uno de nosotros. Amén. Oramos por esto. Amados, cuando seguimos a Cristo, el miedo pierde fuerza, la ansiedad se calma, la esperanza se renueva y nuestra alma descansa. Ser un cristiano no se trata de tener una vida perfecta, sino de saber que alguien perfecto cuida de nuestras vidas. Amén. Te invito a que puedas tener unos segundos para hablar con Él. Medita en lo que escuchaste y permitir al Espíritu Santo que guíe tus palabras en una oración personal, íntima con el Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros como el buen pastor, Señor, el que cuida, el que está atento, el que está con nosotros siempre, el que nos lleva a esos pastos tiernos, a esas aguas tranquilas. Gracias, Jesús. Gracias por mirarnos con amor eterno, y gracias por mostrar tu misericordia y tu compasión cada día. Gracias por sostenernos, gracias por socorrernos, gracias por rescatarnos, gracias por disciplinarnos, Señor, por ayudarnos a corregir nuestro camino. Gracias por guiarnos por sendas de justicia. Gracias, Cristo. Gracias por el don del Espíritu Santo, Señor. Bendito sea Jesús. En esta mañana rogarte por los hermanos que están sin fuerzas en su corazón, rogarte por aquellos que están quebrados en su interior, que están desanimados. Señor, por aquellos que por aquellos que están vacíos y necesitan de ti en esta mañana. Rogarte, Cristo, que el Espíritu Santo les ministre, les llene de tu amor, les llene de tu paz,
Rogarte que el Espíritu Santo manifieste tu poder, Señor, trayendo sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra sanidad emocional. Señor, que sea el Espíritu Santo quien esté obrando en esta mañana en cada uno de los que somos ovejas de tu prado, Dios. Renueva el gozo, renueva la paz. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a obedecerte, a seguirte. Señor, henos aquí, oh Dios. Bendito sea Jesús. Tú eres nuestro buen pastor. Y gracias, Señor, por no soltarnos, por tomarnos en tus manos y mantenernos en tus manos por la eternidad. Gracias por haber ido a preparar lugar para nosotros en el cielo y ruego que nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas hasta el día que tú vengas a buscar a la iglesia para que nos podamos encontrar contigo e ir contigo a esa eternidad maravillosa. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por los que están respondiendo con fe a tu llamado, a creer en ti, a ser parte de tu rebaño. Ruego que el Espíritu Santo les bautice, Señor, y que tu vida pueda empezar a manifestarse en cada uno de ellos. Gracias, Jesús. Oramos por las ovejas que se han desanimado, que han quedado en el camino. Te rogamos que el Espíritu Santo las levante, Señor, y que vuelvan a ser restauradas a la comunión, Señor, contigo y con la iglesia. Gracias, Jesús. Bendito eres, Dios. Tú eres quien llena de paz, tú eres quien llena de fuerza, de ánimo nuestro corazón. Te alabo por eso, Cristo. Tú eres nuestro buen pastor. Nada nos faltará. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Amado, si estás cansado, confundido, con temor, si te sentís que estás solo, Cristo el buen pastor te conoce, Cristo el buen pastor te guía y Él no te va a soltar. Seguí su voz, seguí esa guía del Espíritu Santo. Y aunque andes en valles oscuros, Él va contigo. Y su presencia con nosotros es suficiente. Amén. El Señor es mi pastor, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Vamos a adorar a Dios con lo que hemos apartado como una ofrenda y vamos a tener la libertad de